¿Qué tal, Geekers? ¡Feliz 2022! ¿Qué mejor manera de empezar este nuevo año que con este video de todas las películas de Marvel que llegarán en 2022? Sin más que decir, ¡comencemos! El exitoso y vibrante estreno de Spider-Man No Way Home en los cines cerró el 2021 para Marvel Studios en cuanto a películas. El año en el que el UCM se agigantó con la llegada de las bases del multiverso. Pero las historias de Marvel no se acaban, ni se acabarán. Y el 2022 traerá más lanzamientos del UCM en la pantalla grande, liderados por Doctor Strange in the Multiverse of Madness, probablemente la cinta más esperada de todos por los acontecimientos en No Way Home y lo que ocurrió en las series de WandaVision y Loki. A continuación, todas las películas de Marvel que llegarán en 2022. Luego del exitoso estreno de Venom Let There Be Carnage, el universo de películas de Sony espera la llegada de un nuevo antihéroe que tendrá su propia película en solitario, Morbius. Será una película de origen donde conoceremos al Dr. Michael Morbius, interpretado por Jared Leto. El protagonista es un bioquímico ganador del premio Nobel que intentó curarse a sí mismo de una extraña enfermedad de la sangre. En su investigación optó por un extraño método con un tratamiento experimental en el que utilizó murciélagos y una terapia de electroshock. Sin embargo, se convirtió en un ser semejante a un vampiro, con poderes sobrehumanos y ansiedad de sangre con aversión a la luz. Fue este miércoles 22 de diciembre cuando Marvel Studios hizo público el primer teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, expuesto en exclusiva para los que vimos Spider-Man No Way Home en cines. El teaser resume lo que veremos en pantalla, con un Doctor Strange buscando ayuda en Wanda Maximoff para detener las amenazas del multiverso, incluyendo al villano Mordo. También vemos el primer vistazo de América Chávez, a la versión maligna de Stephen y a un monstruo que a falta de confirmación podría ser Shuma Gorath o Gargantos. Después de los eventos de Avengers Endgame, el Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Pero un viejo amigo convertido en enemigo busca destruir a todos los brujos en la Tierra, jugando con el plan de Strange y provocando que desate un mal indescriptible, explica la sinopsis oficial del largometraje. La sinopsis hace referencia al multiverso y a Mordo, quien ahora está en contra de Doctor Strange y el resto de los hechiceros, alterando sus planes y provocando un mal indescriptible. El dios del trueno volverá a ser protagonista en Thor Love and Thunder, la cuarta cinta del personaje en el UCM. En ella, según todas las pistas, tendremos una trama con viajes en el tiempo, muy al estilo de lo que mostraron en Avengers Endgame, la película que se encargó de establecer las reglas de viajes temporales. La presencia de los guardianes, el regreso del martillo de Thor y el villano del largometraje, Gore, el carnicero de dioses, también aumentan las expectativas sobre ver viajes en el tiempo, especialmente luego de lo que ocurrió en la serie de Loki. Se trata de la secuela de Spider-Man Across the Spider-Verse, en la que veremos a Miles Morales en una nueva aventura a través del multiverso, con Gwen Stacy y Miguel O'Hara, a.k.a. Spider-Man 2099, y un nuevo equipo de Spider-People para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido, explica la sinopsis. Cabe destacar que esta será la primera de dos partes. Salvo que Marvel no nos dé una sorpresa, Black Panther Wakanda Forever será la última película del UCM en estrenarse en 2022, exactamente el 11 de noviembre. La nostalgia gira alrededor de una cinta en la que no estará el fallecido Chadwick Boseman. Su testigo sería tomado por Shuri, quien tiene todas las papeletas para ser la nueva Pantera Negra. Tiene todo el sentido del mundo, ya que Shuri y T'Challa son hermanos. En el largometraje es probable que veamos de regreso a Bucky Barnes tras los hechos en Falcon y el Soldado del Invierno. También se espera que la película tenga conexiones con Armor Wars y Sharon Carter, ahora conocida como la Agente de Poder. Y bueno, Geekers, eso sería todo de mi parte. No olvides dar like, comentar qué película estás más emocionado por ver y suscribirte si estás tan emocionado como yo por volver a ver a la hermosa Bruja Escarlata en pantalla. Sin más que decir, me despido.